Mariela, buenos días, ¿cómo estás? Estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano que se emite todos los domingos de 8 a 11 de la mañana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Modesto? Muy buenos días. Un gran saludo a toda la audiencia del Despertar Boliviano. Gran gusto por contactarme contigo, Modesto. Bueno, Marinela, pasé el audio que estuviste con Virginio Lema. Ajá. De dos militares piden juicio abreviado y complican a Áñez y a sus camaradas. Con esto del juicio abreviado quiero hablar contigo para que ponerlo en contexto y que la gente se entere si haciendo esto, pidiendo esto los militares, le Bueno, esto dan este tema del proceso abreviado no lo han declarado los abogados ni de Terceros ni de Jarjuri. Palmiro Jarjuri, que está en Patacamaya, y Terceros, que está en Palmasola, en Santa Cruz. Resulta que primero están en dos recintos penales separados. No hay forma de que se hubieran contactado. Pero, y lo digo porque el abogado ha declarado que no conocía del tema, y sin embargo lo anuncia el ministro Lima. Él indica que tanto el general Terceros como el general Jarjuri se van a acoger al proceso abreviado. Y el proceso abreviado involucra, Modesto, un reconocimiento tácito del delito. Entonces, yo había sospechado hace mucho tiempo el hecho de que a Palmiro Jarjuri, que era masista declarado, una persona que por supuesto siempre ha operado para el movimiento al socialismo, tenía carnet del movimiento al socialismo, pese a que se lo prohíbe la institución castrense, lo propio Terceros, resulta que terminen declarándose culpables bajo el mismo libreto, sin haber estado juntos, sin que el abogado conozca. Esto pone en evidencia de que esto solamente es algo planificado, algo previamente planificado. He llegado al extremo de sospechar que este Palmiro Jarjuri nunca está en la cárcel, por eso lo llevaron allá a Patacamaya, donde por supuesto está lejos de la mirada ciudadana, de la mirada de los periodistas y todo aquello. Y en el caso de Terceros, obviamente, en Palmasola, los presos entran y salen como les viene en gana. El caso del general Mendieta, que es un hombre reconocido como más probo, un hombre reconocido como más correcto, por supuesto desconocía todo este tema. La esposa me contaba que incluso los otros generales no querían acercarse, es decir, las familias no querían acercarse como si fuera el leproso del caso. Aparte de todo, no les permitían sacar documentos que eran públicos, les ponían toda clase de trabas. El hijo también me comentaba esto en una entrevista. Y por supuesto, me pregunto, ¿de dónde sale el ministro Lima a decir que se van a ir a un proceso abreviado y que esto involucra un tema muy grave, Modesto, que es el reconocimiento del delito? ¿No? Esta es una... hablando, Marinela, espera, estamos hablando que ahí se llegaría a reconocer que fue golpe. Claro, es un reconocimiento tácito de que hubiera habido un golpe. Entonces, hay un tema por un lado. El tema es que todos los abandonaron a los tres. Esto está claro. Las Fuerzas Armadas no ha dicho esta boca es mía en relación a defender a generales de la institución que siguen un mando vertical. ¿Ah? Y que han dado 30 años de su vida, más de 30 años de su vida al servicio de las Fuerzas Armadas. Y no puede ser posible que nadie de esta institución se solidarice con un tema que es absolutamente, no te voy a decir ilegal, es hasta delictivo. Es decir, endilgar un tema, inventarse un tema, porque si has escuchado el audio, si la gente también ha escuchado el audio de la conversación con Virginio Lema, habrán escuchado que
estas personas han sido convocadas a una conferencia de prensa a posar en las fotos por Calimán, que está libre como el viento, que el gobierno lo ha liberado. Si bien está declarado en rebeldía, han permitido que este escape está bajo la protección del gobierno. Lo que pasa es que el general Mendieta, cuando hubo la orden de que salgan a disparar a la gente, a toda la masa humana que se volcó a las calles reclamando el fraude, porque el fraude estaba en las calles, las boletas, las actas estaban en casas, en taxis, habían actas sustituidas que se habían fabricado en el Ministerio de Justicia. Héctor Arce Saconeta dio una orden para que la gente vuelva a su trabajo, ciertos personajes que trabajaban en ese ministerio vuelvan a su trabajo. Están las comunicaciones de WhatsApp, están los audios telefónicos, donde dice tienes que volver, hay una orden del ministro, esas declaraciones están en fiscalía para hacer actas. Ellos han elaborado actas falsas, porque en los días de entrenamiento de la selección, es decir, de los jurados electorales, ellos les hacían firmar actas como simulacro a los verdaderos jurados electorales. Estas firmas las han escaneado y están las declaraciones del personal del Ministerio de Justicia Modesto que indican que los han convocado de noche para elaborar actas, es decir, para falsificar actas. ¿Y cómo puede ser posible que se siga sosteniendo la idea de golpe cuando es el general Calimán que le da una orden al general Mendieta para salir a reprimir toda esa marea humana que había en las calles reclamando por el golpe? El general Mendieta le dijo a Calimán, póngamelo por escrito. Y obviamente Calimán no quiso comprometerse, no quiso poner por escrito la instrucción y acto seguido los entrampó a los generales, porque los llamó a una conferencia de prensa, los puso a su alrededor para la foto de la posteridad, donde ya tenían el libreto del golpe, solamente que los han jalado de la nariz a los generales para hacerlos posar en una foto para que el aliado, el compadre, el compinche de Evo Morales, que es el general Calimán, él diga que exigían la renuncia de Evo Morales, cuando no había necesidades y ya se dio a la fuga. Entonces, eso les ha servido para activar todos los medios globalistas como el Washington Post, el New York Times, el Intercept, una cantidad de blogueros comunistas que tienen, a los que reparten millones del narcotráfico y que están defendiendo a estos mafiosos que pertenecen al crimen transnacional organizado, que trabajan con terroristas, que ha liberado Pedro García Sayán, el funcionario de la ONU que se apresta a llegar en febrero, el 15 de febrero a Bolivia. ¿A qué? A cambiar la constitución. Entonces, esto obedece a un complot contra la región, Modesto. Acá están operando terroristas, operan los embajadores que están metidos en todo este tema del foro de Sao Paulo, que no son más que delincuentes los miembros. Ahí está el embajador de Argentina en Bolivia, que es testaferro y lugarteniente de Cristina Fernández de Kirchner, como es este Basteiro. Ariel Basteiro ha participado en todos los actos criminales que han ocurrido en Bolivia. Ariel Basteiro ha camuflado a un terrorista como es Facundo Molares. Ariel Basteiro y todos esos comunistas delincuentes han pedido liberar a un asesino. Entonces, todo este tema, por supuesto, Modesto, pone en evidencia que en Bolivia nunca hubo golpe. En Bolivia hubo la protesta ciudadana contra un fraude grosero, contra un fraude que ya venía programado desde que se construyó el padrón por el G2 cubano y la inteligencia venezolana. Ese que ha construido el padrón, el Gallo Zamora,
ahora está de embajador, como en Perú le han pedido, lo han votado a Evo Morales, lo han declarado non grato, han hecho campañas de repudio nacional en Perú. Ahora resulta que en sustitución de Evo Morales va el Gallo Zamora a poner en vilo a ese país, porque es el Gallo Zamora, un coronel de la inteligencia cubana, un tipo entrenado para eso, es el que ha venido a sembrar el caos, el que ha venido a comandar todo acá en Bolivia, y ahora lo han puesto de embajador en el Perú. Y no es más que mirar los embajadores que envían, todos son metidos o en el narcotráfico o están metidos en el comunismo, en el terrorismo, en el tráfico de órganos. Estas personas, por supuesto, financian con todos estos actos delincuenciales la cantidad enorme de eventos que realizan en nuestros países y que simplemente están al servicio de las corporaciones, Modesto. Entonces, yo digo, el tema del general Terceros y Harjuri, sospeché de inicio que obedecía a una tramoya, porque me parecía demasiado raro que lo manden a Patacamaya. Lo han mandado a Patacamaya, donde no mire la prensa. ¿Quién va a ir a Patacamaya a verificar si este está guardando detención? Encima que hay todas las restricciones habidas y por haber para consultar algo en un penal sobre detenidos de estas características. Y lo propio ha ocurrido con el general Terceros, que lo han mandado a Palmasola. Acuérdense que en Palmasola el coronel Gonzalo Medina, que estaba detenido por narcotráfico, pero para que no lo extraditen con Pedro Montenegro, para que no lo extraditen al Brasil, porque había solicitud de extradición a él también, resulta que le han iniciado un juicio por legitimación de ganancias y tiene mansiones, tierras, tiene una ostentación de riqueza, pero salida de toda proporción, que no le incautan, no están en tela de juicio sus mansiones. Entonces, todo es parte de un show total, todo es parte de una tramoya para mostrarle a la comunidad internacional, aquella comunidad internacional neutral, porque hay varios comprometidos de la ONU, hay varios comprometidos de la OEA, hay varios comprometidos de una cantidad enorme de organismos como el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, en el Parlasur también tiene su gente metida, Soros, que está robando a Bolivia, está robando a Argentina, está robando al Perú, está robando en Chile y está saqueando todos los países. Y el hecho de querer abrir las constituciones no obedece a otra situación que la que ha ocurrido en Bolivia. En Bolivia lo que han hecho es liberar los candados que habían para que no haya el saqueo, o sea, para que se dé el saqueo con mayor virulencia. En Bolivia habían candados para que las tierras, es decir, todo lo que significan petróleos, minerales, recursos renovables y no renovables, todo aquello esté protegido, sea de propiedad del Estado. Con esa excusa que han hecho la nueva constitución del 2009, resulta que se liberan, se le da autodeterminación a naciones originarias, muchas de ellas ni existen en Bolivia, están en Perú, están en cualquier lado, y por supuesto lo que se ha generado ahora es un saqueo total de todo el norte de La Paz, los incendios de la Chiquitanía, el repoblamiento que ha habido, porque además eso lo menciona la Constitución, repoblar todas las áreas, haciendo una distribución equitativa de la tierra. ¿Qué distribución equitativa? Se han abierto las tierras para los narcos. Acá en Bolivia se está produciendo en grandes cantidades. Entonces, lo que más hay en este momento es dinero, dinero del narcotráfico, con el que muchos políticos viven, con el que muchos políticos financian sus campañas. Y esto es lo que está ocurriendo en toda la región, Modesto. Y esto de los generales puede haber sido un complot ya planificado con anterioridad para que estos se declaren culpables y revienten y perjudiquen
a todos los otros jóvenes de la Resistencia Juvenil Cochala, de la Unión Juvenil, todos aquellos detenidos. Hay más de 100 detenidos políticos con la excusa de golpe, que sin lugar a dudas en Bolivia nunca hubo golpe, solo hubo esa tramoya después de la fuga de Evo Morales, en la que Calimán los ha convocado a los generales de las otras fuerzas y les ha dicho, vengan, posen a la foto, y él ha pedido la renuncia a Evo Morales, porque ha seguido la orden de Evo Morales. La primera orden es salir a masacrar gente, y como los generales, y en particular el general Mendieta, que le dijo que ponga por escrito, eso está en su declaración, no quiso poner por escrito, y acto seguido los convocó a todos a posar en una foto donde él le pedía a Evo Morales que renuncie para pacificar el país. Si él ya se había dado a la fuga, ya habían retirado las reservas del Banco Central, ya se habían llevado el dinero, el oro, lo mismo que hizo Sánchez de Lozada, Modesto. Estamos repitiendo la historia. Gonzalo Sánchez de Lozada, el momento de su fuga, ¿qué es lo que ha hecho? Ha agarrado, se ha sacado todo el dinero del Banco Central y ha huido. Lo mismo ha hecho Evo Morales. ¿Quiénes han estado? Cristina Choque, la tía del psicópata que ha asesinado y ha violado a más de 77 mujeres, resulta que ha ido y ha retirado también dinero del Banco Central. Estaba cobrando su soborno. Pablo Ramos ha declarado antes de morir, en el proceso que se les ha iniciado, ha declarado que él ha autorizado el dinero, que salga el dinero, bajo la excusa de que se iba a entregar a las cuentas del teleférico, que estaban manejadas por otro delincuente como es Tom Weiler. ¿Cómo se puede manejar el dinero de un país, el dinero de los bolivianos, las reservas al libre albedrío de estas personas? Todo esto ha ocurrido en ese contexto. Evo Morales es un cobarde. Evo Morales huyó. Evo Morales ya estaba camuflado en el Chapare, listo para escapar. Fue Tuto Quiroga el que le ha conseguido el avión. Y en ese momento de su huida, cuando este ya huyó, ocurrió esa conferencia de prensa. O sea que al huido le estaba pidiendo que renuncie, ya huyó. Ya estaba su renuncia hecha, y ya tenía el Congreso tenía que aprobar esa renuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tanto el general Terceros como el general Jarjuri están participando en un cochino complot contra Bolivia, porque en Bolivia, debo decirle una y mil veces, nunca hubo, nunca hubo golpe, siempre hubo fraude. ¿Cómo puede ser posible que se detenga tanta gente solamente por haber defendido yo, por ejemplo, recuerdo a la gente de la Resistencia Juvenil Cochala, cuando los masistas entraron? ¿A qué entran los masistas? A destruir las ciudades, a romper vidrios, a asaltar casas. A eso entran. Yo le puedo mostrar lo que hicieron el 2009, le voy a mandar unas imágenes, Modesto, para que vean lo que hicieron cuando asesinaron a Cristian Urresti, y después se trajeron un albañil de Sacaba para emparejar muertos. Es decir, ese albañil que se cayó de las escaleras, resulta que lo trajeron para decir que lo habían matado aquí en Cochabamba. Y ese mismo tipo de trampas a la que nos ha acostumbrado este gobierno, por supuesto, ha ocurrido en aquel momento de la huida de Evo Morales, cuando él ha renunciado y se ha dado a la fuga. Marianela, a ver, suponete que vaya al juicio abreviado estos dos generales. ¿Cómo hace? A ver, estamos hablando, vos hablabas de la juventud cochala, juvenil, pero yo te digo, salió Bolivia entera a marchar. Salió Bolivia entera, salió en todas las redes, lo he visto yo, mediante internet uno hoy tiene la facilidad de informarse. Pero ¿cómo hace el gobierno para tapar los mandatos de los legisladores ya vencidos, que una reconocida, porque fue sucesión de cargo, la de Yanine Áñez? ¿Cómo hace Eva Copa
mayoría tenía el masismo, reconocieron el gobierno de Yanine Áñez y les extendió el mandato. ¿Cómo se hace para tapar eso, para desmentir No eso? tienen forma. O sea, no hay forma legal. Lo que pasa, Modesto, es que si tuviéramos una justicia independiente y proba, estas cosas no ocurrirían bajo ninguna circunstancia. No tendría que haber, si habrían detenidos, tendría que ser Evo Morales, los asambleístas, el fiscal general, toda esa pandilla de delincuentes que lo único que han hecho es encubrir todos los delitos. Acá los únicos detenidos tendrían que ser ellos. Pero tú sabes que todos los órganos de poder están secuestrados por el poder del narcotráfico. ¿Qué es lo que han pactado con Yanine Áñez? Lo primero que han pactado es la prórroga del mandato de los delincuentes de la Asamblea, porque no son otra cosa. Permíteme, no estoy utilizando un adjetivo calificativo de manera arbitraria y lo reitero, estoy utilizando lo que le corresponde a cada uno y hay que decirlo por su nombre. O sea, ¿qué tienes en esa asamblea? Gente que esté involucrada en una cantidad enorme de delitos, ¿ya? Desde violaciones hasta falsificaciones de documentos. El presidente de diputados de aquella época se llamaba Sergio Choque. Y Sergio Choque ha falsificado sus documentos. Tenía una cantidad enorme de procesos penales, no solamente por violencia, por estafa, tenía una cantidad de 17 procesos más o menos, y resulta que este ha cambiado su apellido, el orden de sus apellidos, y listo, ha entrado a la asamblea. ¿Quién es Eva Copa? La que ha dinamitado el Congreso de la Confederación Universitaria Boliviana, y que había un informe en la Universidad UPEA del Alto, y esta lo que ha hecho es hacer otro informe y falsificar las firmas de las autoridades. Con eso se ha habilitado como senadora. Y ahora, obviamente, era senadora del MAS, solamente que en ese momento no existía, no la tomaban en cuenta. Y resulta que Evo Morales ha hecho renunciar absolutamente a todos para generar un vacío de poder tramposo. Y obviamente, gente que siempre ha estado vinculada a este gobierno, tres, tres delincuentes, como yo los llamo. El primero, Arturo Murillo, tiene a su hermano, que ha sido alto miembro del más alto funcionario del gobierno. Por favor, ha sido un ministro de Obras Públicas. Obras Públicas equivale por lo menos a 6 ministerios, 7 ministerios. Es uno de los ministerios más poderosos donde se hacen los más grandes negociados. Ahí incluye Caminos, Entel, incluye una cantidad de empresas del Estado que ahora se han vuelto sociedades anónimas y que ahora no les rinden cuentas a nadie. ¿A título de qué se han adueñado de esas empresas? Y el hermano de Vladimir, es decir, el hermano de Vladimir Sánchez era Arturo Murillo. El otro tema, Arturo Murillo cuando llegó al poder, al Ministerio de Gobierno, resulta que lo volvió al cargo a un delincuente en el INRA, que llamado Víctor Hugo Claure. Ese fue el que le dotó tierras en el Chapare, y claro, lo devolvió a su cargo. Lo único que hicieron fue dotaciones de tierras, grandes negociados con Gravetal, es decir, pasamos de unos delincuentes a otros simplemente en una transición pactada. Esa fue una transición pactada. ¿Pactada para qué? Yanine no es una persona inocente. Yanine, yo tengo la versión de un militar de alto grado que resulta que Yanine Áñez ha recibido 15 millones de dólares que han sido entregados a su hija y que por supuesto ella ha recibido en el Banco York del Vaticano. Entonces, por favor, acá estamos hablando de una cáfila de delincuentes que lo único que han hecho, su único objetivo era desinflar toda aquella marea humana que estaba protestando contra el fraude descarado que había. Entonces, ahí lo tiene a Murillo, medio hermano de ese masista, y luego
le dieron incluso la reconstrucción, al otro hermano le dieron la reconstrucción del muro de Sencata, que volaron las huestes del masismo, y que por supuesto le dieron un contratito de 63 millones al otro hermano, que tenía militancia en el MNR y que también vivió de la política. Es decir, durante la gestión de Sánchez Lozada, él era prefecto de Cochabamba. Durante la gestión del MAS, el otro hermano era ministro de Estado, presidente de ABC, presidente de una cantidad de entidades, 2 veces ministro en los 14 años. Y en la gestión de Áñez estaba, obviamente, el otro hermano, de Murillo, de ministro de gobierno, haciendo de las suyas grandes negociados, porque, por ejemplo, García Linera ha negociado con él su libertad. Nadie lo nombra García Linera porque ahora es el hombre más rico de Santa Cruz, pertenece a la oligarquía cruceña y está negociando con la oligarquía chilena precisamente el tema del ferrocarril, que es de propiedad de los bolivianos, está a nombre de un palo blanco, de un testaferro, ya no voy a decir palo blanco, testaferro de estos, porque por supuesto este Gil, que no tenía dónde caerse muerto y ahora se ha convertido en un millonario en Bolivia. Entonces, ahí tiene una cantidad de ejemplos de que todos estos son unos vividores de la política, ¿eh? Y lo puedo nombrar a Yerko Núñez. Yerko Núñez, resulta que en el escándalo del Catanas, en el Catanas está involucrado Juan Ramón Quintana. En el Catanas está involucrada Nemesia Chacollo. En el Catanas está involucrado Evo Morales. ¿Qué sucede en el Catanas? El Catanas ha sido el negocio más grande que ha habido en Bolivia de prostitución, trata y tráfico de personas. Se ocurrían los escandalosos, los hechos más escandalosos en ese lugar. Y este personaje, el Catanas, tenía así como los hijos del Chapo Guzmán, credencial para ingresar al Parlamento, para ingresar a la Cámara de Senadores, de Diputados. ¿Ya? ¿A título de qué puede tener credencial un tipo que está manejando, que hace de testaferro en todo lo que es la prostitución? Y esto se ha identificado en el proceso penal, porque esta persona se descubrió porque violaba a sus hijas. Durante largos años quería tener hijos y bueno, una de las hijas logró liberarse y era pareja del hermano de Yerko Núñez. Yerko Núñez era el ministro de la presidencia, como todos saben, que ha hecho y deshecho también del Estado, mientras Yanine Áñez recibía el dinero a manos llenas, porque llegan sobornos del narcotráfico, llegan sobornos de carteles que buscan la protección, es decir, todo... Ah, perdón. Llegan sobornos también de empresas del Estado, es decir, de obras que adjudica el Estado, de las tierras que se adjudican a la gente, o sea, sobornos por todo lado, porque acá se cometen latrocinios. Yanine Áñez, como me dijo en una entrevista la ministra, que ahora ha generado un escándalo contra esos 3 personajes, la ministra era de comunicación, la ministra Roxana Lizárraga, ella me dijo que se estaba haciendo, mientras ella se hacía cirugías plásticas de la cara, del estómago, se aumentaba senos y no sé cuánta historia, estos 3 delincuentes hacían lo que les daba la gana en el país. Y estoy hablando de Yerko Núñez, estoy hablando de ¿cómo se llama? Bueno, Arturo Murillo y el otro. No. El otro no lo recuerdo. Es de los verdes, el de lentes. Si me ayudas, Modesto. Ortiz. Óscar Ortiz. Esos 3 han hecho y deshecho de Bolivia. Entonces, imagínese usted. ¿Y cuál de ellos está preso? Ninguno. Imagínese usted con este detalle. En Estados Unidos está Murillo. ¿Por qué? Porque les ha jugado sucio a los masistas. Puede ser tema de otro programa, el tema de Murillo. Imagínese usted que mañana, por ejemplo, declaraba, le estoy diciendo lo que ha pasado hace bastante tiempo,
Mañana declaraba en la fiscalía el hermano de Yerko Núñez y lo embistieron, lo mataron, no alcanzó a declarar. Un chico bueno, joven, yo he averiguado un poco sus antecedentes y por supuesto, él, como estaba emparejado con una de las hijas, era odiado por el padre que estaba enamorado de las hijas, pero conocía todo lo que ocurría en el Catanas y en todas sus sucursales. Conocía todo lo que ocurría con la trata y tráfico de personas. Y él debía declarar. Y resulta que día antes de su declaración murió, claramente ejecutado por el masismo. ¿Y qué dijo Yerko Núñez? Prefirió quedarse mudo, Modesto. Entonces, ves contubernios por todo lado, contubernios por todo lado. Y otro es Óscar Ortiz, que por supuesto ya ha sido el día de ayer denunciado por la ex ministra Roxana Lizárraga, que habla de todos los negociados que ha llevado adelante Óscar Ortiz en evidente traición a la lucha de todos los bolivianos, a la lucha de un pueblo que estaba esperanzado en esa transición, que solo ha servido para sofocar los ánimos, para meter miedo, para sentarle la mano al pueblo boliviano y para que nunca más salga a reclamar. Esto es lo que han pretendido buscar con todos estos temas. Tristemente, yo estoy llegando al convencimiento, tenía un docente en la maestría, era HCF Mansilla, un conocido economista, antropólogo. Él decía, tristemente en Latinoamérica hay la cultura de despojo, decía. Lamentable, estamos llegando al convencimiento de que sí somos una cultura de despojo, de ese despojo de que lo peor de España se vino a Bolivia. Lamentable, y ese es el mestizaje que hoy tenemos. No podemos incluir o excluir a nadie, pero porque él lo decía en términos generales. Toranzo hablaba de la burguesía chola, de esa mañudería que existe, y un Cornejo, más o menos en una conferencia el año 93 en Perú, él decía, en Japón la gente sube al tren, ve que está lloviendo, toma un paraguas, saca el paraguas, se lo lleva a su casa, nadie le pide recibo, ni boleta, ni garantía, ni prenda, nada. Se lo lleva a su casa, el japonés sabe que no es suyo, al día siguiente va y lo devuelve. Y nunca se pierde un paraguas. Y él decía a modo de broma, igual que en Perú, y los peruanos estallan en risa, estallan en carcajadas, ¿no? Son Entonces, culturas muy diferentes. La verdad, el informe completo, Marinela, para que la audiencia del Despertar Boliviano se informe. Vamos a tocar el próximo domingo eso que me decías que podemos hacer un programa aparte, por supuesto que lo vamos a hacer. Yo te agradezco todo este concepto realmente de información que nos brindás a nosotros acá en la Argentina, y hay mucha comunidad boliviana, creo que una de las mayores de Latinoamérica está en Argentina, Chile y Brasil. Y por supuesto nosotros los bolivianos acá en la Argentina queremos informarnos y por supuesto llegamos a las fuentes donde realmente son confiables. Sos una persona muy confiable, de información, digamos, de mucho muchísimas gracias. estudio, mucho trabajo, y eso uno lo valora muchísimo. Te mando un abrazo grande, Marinela, a vos y a todo tu equipo. Estaremos mañana en contacto, por supuesto, por otro día, así que un abrazo grande a la distancia. Un gran abrazo, Modesto, muchas gracias a toda la gente y por supuesto, lo primero que debemos hacer como periodistas es actuar con ética, procurar que realmente todo lo que nosotros digamos sea a pesar de amenazas y a pesar de cualquier tipo de vicisitudes. La libertad de expresión y la libertad de información son derechos que están inscritos en nuestras constituciones, tanto de Argentina como de Bolivia, y lo propio está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19, precisamente
es un derecho humano la libertad de expresión y esto los gobiernos han ido restringiendo tremendamente, pero los pocos periodistas que quedamos diciéndole la verdad a la gente, por supuesto tenemos que mantenernos. Yo te agradezco más bien el permitir que salga por la emisora esta verdad que la tienen que conocer los compatriotas. Un fuerte abrazo, Modesto, un fuerte abrazo a todo tu equipo y a la audiencia. Un gran saludo. Muchas gracias, Marilena Montenegro, nuestra periodista de lujo realmente desde Cochabamba.